conversatorio virtual que está organizado por International Development Economic Associates, IDEAS, que es una organización que tiene su sede en Asia y que trabajan también con África, y que el motivo de este webinar es comunicarles que IDEAS se va a extender a América Latina, que nosotros vamos a tener una página web, al igual que tiene una página de internet en Asia, y que la idea de esta página de internet es tener una masa crítica de economistas heterodoxos. Por eso les hicimos la invitación, que será una página de internet donde es para tener seminarios. Ustedes también, los participantes, eventualmente pueden organizar seminarios con nuestro apoyo. Nosotros vamos a publicar artículos breves de opinión, y también queremos tener una serie de working papers, al igual que IDEAS en Asia, pero para los problemas de América Latina, donde nosotros recibiríamos los trabajos, se publicarían en la página de internet y se distribuirían a todos, lo cual permite tener más información sobre el tipo de investigación que la comunidad heterodoxa en general realiza. Y obviamente los derechos de autor siempre se quedarían con el autor, muy similar a lo que hace el Real World Economics Review. Los objetivos de IDEAS, de International Development Economic Associates, para América Latina y el Caribe es fomentar y desarrollar el análisis crítico, plural e interdisciplinario de temas relacionados con el desarrollo de América Latina, obviamente a través de investigación, debates teóricos, y también debates sobre las políticas económicas. En segundo lugar, crear un medio internacional para el intercambio de la investigación económica, orientado a la formulación de políticas económicas para los países de América Latina. Pero obviamente todo esto se va a dar a conocer en Asia. O sea, este conversatorio virtual se está transmitiendo ahora en la página de IDEAS en Asia. En tercer lugar, se trata de promover grupos de trabajo, análisis que discutan y visibilicen los problemas que enfrenta la región, y nosotros estamos abiertos a recibir, obviamente, sugerencias, integrar grupos de trabajo de jóvenes investigadores en ciencias sociales para promulgar políticas económicas, sociales y ambientales, y promover el intercambio de las actividades de investigación, como yo les decía, y este será probablemente la tarea más inmediata que vamos a tener. Las líneas de investigación de IDEAS son 9. Una que es financiamiento al desarrollo, que es esta línea que estamos lanzando hoy. Luego hay otra sobre desarrollo, desigualdad y pobreza. Una tercera sobre economía feminista. Una cuarta sobre transición energética y cambio climático en América Latina. Una quinta sobre extractivismo. Una sexta sobre políticas productivas sustentables. La séptima línea de investigación es trabajo y salarios. La octava, inversión e innovación, y la novena, reordenamiento internacional y las crisis del siglo XXI. Cada una de estas líneas de investigación va a tener una sección en la página web de IDEAS que esperamos poder lanzar y que esté disponible para que ustedes puedan acceder a ella en el mes de julio. Y esta actividad entraría en la línea de investigación número 1, que es financiamiento del desarrollo. Y en esta línea, hoy lo que vamos a tratar es de financiamiento del desarrollo, deuda y desigualdad. Tenemos 3 ponentes, pero enseguida le voy a pasar la palabra a Florencia Medici, que va a moderar este conversatorio. Lo único que les quería terminar diciendo es, básicamente, esto ha sido patrocinado por IDEAS, obviamente en Asia, por Young Scholars Initiative,
y por el Review of Keynesian Economics. Y esperamos tener un mayor número de patrocinadores e incorporar también a las universidades en este esfuerzo. Muchas gracias y con esto, muchas gracias por entrar a la página web, por conectarse, y con esto yo le doy la palabra a Florencia Medici. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su interés y por conectarse y participar. Sí, ahí por el chat de Santiago vamos después a compartir esta información. Bueno, es muy importante reforzar los lazos de la comunidad heterodoxa, sobre todo, bueno, en América Latina y para quienes pensamos los problemas de América Latina. Bueno, hoy vamos a tener 4 expositores especiales que agradezco muchísimo que hayan aceptado participar. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Julia Braga, un breve resumen del perfil de Julia. Julia es profesora asociada a la Facultad de Economía de la Universidad Federal Fluminense y participa del programa de posgrado de Economía. Es doctora por el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente se desempeña como coordinadora de seguimientos y estudios de la coyuntura en el IPEA y es coeditora de Rogue y coordinadora de asuntos económicos de IPEA. Lo repetí eso, disculpa. Bueno, Julia, tenés la palabra. Muchas gracias. ¿Estás muteada, Julia? Está muteada. Sí, ahí le estoy pidiendo que... Que active su micrófono, ¿no? Sí, pero se ve que no puede. Olá. Ya, Ahora sí. ya te podemos escuchar. Sim. Eu vou falar em português, eu peço desculpas, mas o meu espanhol não é muito bom. Eu estou com uma lentidão aqui na rede, eu preparei uma apresentação e eu estou tentando acessar essa apresentação para poder compartilhar aqui com vocês. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Bom, eu queria falar um pouco hoje a respeito da situação de fragilidade financeira das famílias e das empresas aqui no Brasil. Vou mostrar alguns números da situação do mercado de crédito e da política de crédito aqui no Brasil, uma retomada do que aconteceu nos últimos anos. Então, a gente lançou no IPEA ontem a carta, a visão geral da conjuntura, que é a carta da conjuntura. Eu convido todos a entrarem no site do IPEA para ler o documento. Mas hoje eu queria só enfatizar aqui na minha apresentação a questão da fragilidade financeira das empresas e das famílias na economia brasileira atualmente. Bom, o conceito de fragilidade financeira se entende como uma exposição a um possível descasamento de fluxos financeiros, de fluxos de receitas e pagamentos. Essa relação entre fluxos vai depender das condições do endividamento, em termos de prazo, em termos de custo da dívida, assim como a disponibilidade de renda das famílias ou de receita das empresas para honrarem as suas dívidas, tanto o pagamento dos juros quanto a amortização. Então, esse conceito um tanto mischkiano de fragilidade financeira, a gente entende que as famílias na economia brasileira estão vivendo um momento de fragilidade financeira e também
existem evidências de que as empresas, especialmente do setor varejista, também se encontram em um momento de fragilidade financeira. O que aconteceu nos últimos anos, em termos das famílias, foi um maior endividamento em linhas de créditos que têm taxas de juros no mercado que são muito altas. As famílias estão, nos últimos anos, nos últimos meses, em especial, se endividaram numa modalidade de crédito que é muito utilizada aqui no Brasil, que é o cartão de crédito para pagamento, até mesmo na compra de alimentos em supermercado, e parcelam esse pagamento em várias parcelas. E, além disso, as famílias também de curto prazo, que também tem uma... O que aconteceu, retomando um pouco mais para trás na história, foi, na economia brasileira, um aumento muito grande das operações de crédito do setor privado. Isso acontece a partir de 2019, o saldo das operações de crédito do setor privado começa a subir, esse aumento do crédito do setor privado, ele ocorre vis-à-vis uma queda anterior do crédito público. Isso é explicado pelo fato de que houve uma redução substancial do papel do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico, uma redução muito forte da atuação do BNDES, e, ao mesmo tempo, um aumento do mercado de capitais para as empresas. E, ao mesmo tempo, isso pelo lado das empresas e pelo lado das famílias, um aumento desse endividamento que não é exatamente para financiar bens duráveis, é um endividamento simplesmente para financiar gastos correntes, até mesmo de bens não duráveis. E aí, o que a gente observa já mais recentemente, agora na conjuntura econômica, é que há uma redução no mercado de crédito livre do crédito para as empresas, só que as famílias continuam se endividando. E esse aumento recente do endividamento das famílias é exatamente esse aumento de linhas de crédito para o pagamento de bens não duráveis, não são linhas de crédito para financiamento de investimento residencial, em construção, para financiar a compra de imóveis por parte das famílias. É simplesmente um aumento do endividamento no cartão de crédito e no crédito bancário mensal. E, ao mesmo tempo, o crédito direcionado para a pessoa física, aqui na margem, né, nos últimos meses, ele tem uma queda, isso é por causa da redução do crédito residencial, que antes tinha tido um aumento grande. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebe aqui em termos do crédito, das concessões diárias, é uma redução do crédito, como eu falei, para a pessoa jurídica, para as empresas, que está relacionada à redução da atuação do BNDES nos últimos anos.
Esse gráfico conta basicamente a mesma história, a variação do crédito para as pessoas jurídicas, para as famílias, supera a variação do crédito para a pessoa jurídica. E, ao mesmo tempo, as famílias, então, elas tiveram esse... Aqui é um crédito, a variação, a desagregação do crédito habitacional e não habitacional, que a gente percebe nessa linhazinha, esse aumento aqui, ele é o crédito não habitacional. Então, esse é o crédito que eu falei, que é um crédito mais de curto prazo, mas é um crédito mais caro e que não tem o mesmo poder de alavancamento, porque ele não está destinado ao crédito habitacional. Então, ele não alavanca investimentos. E o que aconteceu recentemente na economia brasileira foi um aumento muito forte das taxas de juros básicas, que durante a pandemia foi colocada num patamar de 2%. Esse patamar foi um patamar historicamente muito baixo para a economia brasileira. Na verdade, essa taxa de juros, na época, não foi considerada pelos agentes de mercado uma taxa que duraria por muito tempo, por causa dos efeitos que teve sobre a taxa de câmbio e sobre a alocação de recursos de títulos públicos, mas acabou prevalecendo durante um tempo razoavelmente longo, aqui durante a pandemia, esse patamar de 2%, só que logo depois a taxa de juros de 2% passou para 13,75% no patamar atual, a taxa básica, e todas as taxas de mercado, então, de crédito, das operações de crédito, seguiram esse aumento. Então, no mercado de crédito, a média da taxa praticada é 45% em termos anualizados, o que é extremamente alto. Então, esse aumento da taxa de juros que aconteceu, que foi muito elevado de 2021 para 2023, junto com uma mudança na alocação do crédito das famílias para um crédito em linhas de crédito mais caro, fez com que as famílias encontrassem nesse patamar atualmente de máxima histórica de comprometimento da renda familiar com o serviço da dívida, ou seja, 28% da renda mensal familiar está destinada a amortizar a dívida e pagar os seus juros. Então, esse patamar é um patamar historicamente muito elevado, e ele se justifica por essa junção, por essa combinação de fatores, de um aumento que seguiu das taxas de mercado a inclinação da taxa básica, junto com uma opção de alocação em linhas de crédito mais caras. Os spreads bancários também subiram muito nesse último período, né? A diferença do crédito, da taxa de aplicação e a taxa de captação também subiu muito nesse período. E aqui justamente o que eu estava falando em termos do aumento do compromisso, do comprometimento da renda para a amortização da dívida das famílias e o pagamento dos juros, que está num patamar historicamente muito alto, mostrando esse quadro de fragilidade financeira das famílias. Bom, o governo lançou uma proposta que deve ser efetivada em setembro, de renegociação das dívidas para as famílias de baixa renda. Essa renegociação não é uma prática comum na economia brasileira ter uma medida
de renegociação de dívida das famílias. Então, é um programa que tem um potencial de reduzir esse quadro de fragilidade financeira, especialmente para famílias de renda muito baixa. E, ao mesmo tempo, o governo tem agora uma política de revalorização do salário mínimo, de aumento do salário dos funcionários públicos, que não tinha sido aumentado nos últimos anos, e também essa revalorização em termos reais acima da inflação do salário mínimo também não acontecia na economia brasileira desde 2019. Então, essas medidas elas acabam por, de alguma forma, sugerir que esse quadro de fragilidade financeira possa, com o passar dos próximos anos, melhorar, tanto por causa dessa renegociação das dívidas, como pelo efeito de aumentar a renda disponível das famílias, né, o denominador, para poder pagar para elas poderem continuar melhorando reduzir esse comprometimento da renda com o pagamento de juros da dívida. Então, existe um aumento grande da massa salarial no Brasil, está crescendo a uma taxa de 5% ao ano, tem uma desaceleração aqui nos últimos meses, mas ainda assim tem crescido, a massa salarial está crescendo 5% além da inflação. Então, é um movimento relevante de recuperação da renda das famílias. E, ao mesmo tempo, pelo lado das empresas, as empresas também enfrentam um cenário de fragilidade financeira. Os indicadores de liquidez e de solvência pioraram no último ano, especialmente para o setor varejista. Algumas dessas empresas conseguiram sobreviver durante a época da pandemia primeiro por causa da redução do custo do crédito, seguindo a redução da taxa Selic durante o período da pandemia, e várias medidas que o governo promoveu na época, inclusive de prorrogação de pagamento de impostos, mas agora elas têm um momento que elas têm que agora voltar a pagar esses impostos, então elas se veem numa situação de alavancamento, porque nos últimos anos elas acessaram o mercado de capitais, então elas se alavancaram, e, ao mesmo tempo, agora elas têm que cumprir o pagamento, voltar a cumprir o pagamento de impostos. Então, várias dessas empresas estão com índice de endividamento superior ao ideal, medido pela relação entre a dívida líquida e os ganhos, os lucros antes dos impostos, dos juros e da percepção e da amortização. Houve um aumento do número de empresas que não conseguem, que estão no mercado de capitais, né, de empresas de capital aberto, que não conseguem cumprir com o pagamento simplesmente do gasto financeiro e o crédito rotativo. Então, o crédito rotativo, né, aquele crédito que é para o capital de giro das empresas, ele está com uma taxa de juros extremamente alta, e algumas empresas estão com dificuldade até mesmo de pagar e de rolar essa dívida de curto prazo. Mas existe também um aumento das medidas, e isso, na economia brasileira, parece que está começando um movimento de aumentar novamente o crédito direcionado, com uma maior atuação do BNDES.
para, de alguma forma, compensar essa dificuldade que as empresas estão tendo de se financiar no mercado privado. Então, tem vários programas do BNDES, da Caixa Econômica Federal, de apoio a pequenas empresas, de programas de emergenciais ao crédito, direcionado a pessoas jurídicas, e esse crédito direcionado ele tem um efeito aqui. Esse crédito direcionado, essa linha aqui mais baixa, 12,21%, então ele tem esse efeito de reduzir o custo dos juros em relação ao custo que as empresas encontram no mercado. Então, o BNDES, nos últimos tempos, também pôde abrir linhas de crédito para capital de giro com taxas menores do que a taxa caiu, né? A taxa de crédito de juros do capital de giros caiu levemente nos últimos trimestres, no último trimestre. Então, esse quadro é um quadro atual das empresas com fragilidade financeira e das famílias com fragilidade financeira, e, ao mesmo tempo, existe um redirecionamento da política de crédito e de apoio à infraestrutura, de financiamento, linhas de financiamento para infraestrutura, para estímulo às exportações, para inovações, por parte do BNDES, dado uma mudança de paradigma do governo em relação ao governo anterior, que privilegiava e achava que o mercado de capitais era capaz, por si só, de promover esse financiamento. E agora existe uma diretriz diferente, no sentido de entender a necessidade de atuação do Banco de Desenvolvimento Econômico e de outras instituições de fomento para estimular o investimento em infraestrutura e também, ao mesmo tempo, dar apoio às empresas e às famílias. Era essa a minha intervenção hoje. Obrigada. Muchas gracias a ti, Julia. Muy interesante, como siempre, tu presentación. Antes de pasar a Gonzalo, voy a hacer dos pequeños anuncios sobre actividades que se están comenzando, bueno, ahora en la actualidad, en el próximo mes. La primera es que empieza mañana el curso de verano Fundamentos de Economía Post-Keynesiana en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bueno, que tiene un interesante programa de economía heterodoxa. Hay algunos aquí que vi que van a participar, creo que lo vi a Santiago por ahí, además de Esteban, y yo también voy a estar. Y Pablo, si querés también contarnos sobre la Escuela de Invierno de IDAES. Sí, del 31 de julio al 4 de agosto organizamos la Escuela de Invierno en coorganización con IDEAS. Tuvimos como 60 inscriptos, aceptamos todos los que pudimos. La convocatoria de América Latina fue muy buena, muchos de Colombia, se agradece, quiero mencionar a Leonardo, muchas gracias Leonardo Rojas, también de México, de Chile, de Perú, de Uruguay, así que no, muy contento con los resultados. Y bueno, ya los paneles ya está armado todo el programa, así que también esperamos que sea un excelente evento. Gracias, seguro que va a ser así. Bueno, ahora Gonzalo, te voy a presentar, si estás por ahí te perdí en el video, pero bueno, empiezo con la breve introducción. Gonzalo Convita es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado en la Universidad de La Salle, profesor en la Universidad Nacional de Colombia y editor de Cuadernos de Economía.
Gracias, Gonzalo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? No sé si Sí, está bien. perfecto. Vale, Perfecto, Gonzalo. gracias. Un saludo a todos. Son bastantes amigos y compañeros que veo allí en la reunión y todas las personas que nos escuchan. La idea, pues, de esta presentación que voy a realizar se resume en ese título, donde hablo de que en 1982 hubo un quiebre en América Latina y básicamente eso se conecta con las crisis recientes de los bancos como el Silicon Valley Bank y Credit Suisse, que entre otras tienen que ver a su vez con la intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos en un ciclo digamos, de valorización y desvalorización de activos. Entonces, permítanme un segundo, listo. La presentación está dividida en estas 4 secciones. La primera es una introducción, luego hablamos un poco de las finanzas y el desarrollo productivo. La tercera, pues hago una relación de algunos indicadores que he venido trabajando. Y en la cuarta se presenta pues unas conclusiones. Bien, en esta primera de la introducción, pues lo primero es obviamente reconocer cómo la deuda y particularmente la deuda externa en América Latina pues se ha constituido como un obstáculo al crecimiento, yo diría que al desarrollo productivo y cambio estructural. Particularmente lo que sucedió en los años 80 fue pues de un quiebre en la trayectoria macroeconómica de nuestra región y por lo tanto vincularía 2 fenómenos que desde la teoría neoclásica, pero también incluso bajo algunos enfoques heterodoxos, no se conectan y son estos efectos del financiamiento, el crédito, la moneda y la actividad productiva, el desarrollo productivo que difícilmente se pueden conectar en términos de los debates teóricos y empíricos que tiene nuestra profesión. Entonces, digamos que en el marco de todas estas ideas y del proyecto, a su vez que estamos lanzando, que Esteban presentó al comienzo, pues básicamente esta es una de las líneas y entonces por allí va el trabajo que quiero presentar. La segunda parte, digamos, tiene que ver con cómo este fenómeno de desarrollo productivo y del quiebre de la trayectoria de América Latina a través del exceso de endeudamiento se enmarca perfectamente en un proceso más largo, un fenómeno que conocemos pues como financiarización, que por lo menos una gran cantidad de autores sitúan alrededor de 1970 y que dentro de esa lógica y dentro de este periodo de 1970 a la actualidad, ha generado unos ciclos, digamos que adversos al desarrollo productivo de nuestra región, como les mencioné. La financiarización tiene varias características, digamos, hay muchos autores y ahí habría una gran polémica también. Se refiere, digamos, o por lo menos estos 3 elementos que quisiera rescatar. Uno es la extracción de valor, el segundo es el efecto desplazamiento y el tercero es la inestabilidad. Digamos que en la extracción de valor es como el sector financiero y las actividades financieras le quitan, digamos, parte del valor agregado y de los recursos productivos a otros sectores. Eso se manifiesta en términos de su tasa de crecimiento, la participación de esa actividad dentro del PIB, cómo va ganando participación. Puede ser por una velocidad más rápida que otros sectores o a costa de otros sectores o una mezcla de esas 2 cosas. La segunda, que es el efecto desplazamiento, que también puede ser un concepto muy neoclásico de crowding out, efecto desplazamiento, pero en una, digamos, si lo ponemos en un contexto de una economía monetaria producción, pues básicamente se refiere al hecho de, como les mencionaba, de cómo puede ir creciendo el sector financiero y, digamos, quitarle participación o, digamos, frenar la actividad real en otros sectores. Y la tercera es la inestabilidad, que viene con la idea de el renacimiento del rentista en términos de cómo se privilegia el valor y la inflación de activos y cómo esos ciclos de auge y crisis se acortan para poder
generar una mayor ganancia a corto plazo, sacrificando, digamos, la valoración de largo plazo y la inversión de largo plazo, que no solamente afecta a los países en desarrollo, sino también a los desarrollados, ¿no? Digamos que Minsky también advertía mucho de eso y seguramente ustedes conocen de esa literatura. Y luego está que bajo el enfoque justamente minskiano se puede comentar que la Reserva Federal y los bancos centrales, pero particularmente la Reserva Federal bajo, digamos, el contexto del sistema monetario internacional que tenemos actualmente, actúa como un desestabilizador dentro de una economía inestable, ¿no? Un poquito cambiando un poco el título del libro de Minsky, en el sentido entonces de que cada vez que trata de estabilizar variables nominales, pues lo que logra es generar una inestabilidad financiera, nominal y real. Digamos, es eso. Bien, esta otra sección se refiere, digamos, a por lo menos unas ideas sobre las finanzas del desarrollo productivo en el contexto de esta, digamos, problemática de deuda y cambio estructural y crecimiento en América Latina, particularmente con la fecha que di al comienzo de la presentación. Entonces voy a ir mencionando algunas de ellas. Yo creo que la primera tiene que ver mucho con la noción de dinero, crédito y financiamiento, que se confunde en economía cerrada o en economía abierta. Por lo menos se confunde en el sentido de asociarlo a una restricción real, que sería el mercado de fondos prestables y cómo la tasa de interés juega un rol estabilizador y que garantiza el pleno empleo, pero bajo un enfoque, digamos, de economía monetaria, la situación es distinta, bien distinta, y existirían como otra restricción que no necesariamente es la real, sino una restricción financiera o nominal que viene de la creación del crédito, ya sea una economía, digamos, cerrada o una economía abierta donde hay una moneda patrón internacional que el flujo de capitales estaría muy dado alrededor del país donde se origina esa moneda y donde es creada la deuda, independiente de otros factores que ya voy a mencionar también allí abajito. El segundo punto tiene que ver con la estabilidad real, nominal y financiera, que yo creo que es una triada de la teoría neoclásica que uno puede visualizar en por lo menos estos tres ítems. Primero es como las nociones de Wicksell, de cómo la tasa de interés juega un rol importante allí para estabilizar los desequilibrios de ahorro e inversión y por lo tanto garantizar el pleno empleo en la noción del mercado de fondos prestables. Y de allí también se desprenden ideas que luego se desarrollan sobre todo por Friedman y luego por la nueva macroeconomía clásica de la idea de la tasa natural de desempleo y otras ideas asociadas a ella, términos de fluctuaciones de corto plazo, pero al final hay una trayectoria a largo plazo hacia donde la economía converge. Y de hecho la política monetaria y la política fiscal se convierten en instrumentos que facilitan ese trasjegar o ese camino hacia el largo plazo. De hecho, también hay una hipótesis, que es la hipótesis de Schwartz. La hipótesis de Schwartz dice que si se cumple la estabilidad nominal y la estabilidad real en ese punto de la tasa natural, entonces, pues, también habría estabilidad financiera. Entonces, los bancos centrales deben procurar estabilizar la inflación como síntoma de que la economía está en condiciones de pleno empleo y no hay desequilibrios ahorro-inversión, de tal manera que también hay una estabilización, digamos, financiera de los agentes que participan en la actividad económica. El tercer elemento que tengo aquí en esta diapositiva se refiere, digamos, en la práctica, cómo funciona. Parece más un mundo minskiano de inestabilidad financiera, donde hay una rotación alta de portafolios de valorización, de valoración y subvaloración cíclica de los portafolios, donde es muy partícipe la Reserva Federal y las intervenciones del gobierno como especuladores de última instancia, digamos, creería yo. Y cuarto elemento que tengo acá se refiere a el trabajo de Boris Dijatat de 2015, donde yo creo que tomando elementos de los
puntos que mencioné anteriormente, se anula esa idea de que el problema del financiamiento externo y de los movimientos de capitales están asociados a los desequilibrios de la cuenta corriente, lo cual estaría muy de la mano de la idea de asociar restricción financiera con restricción real. Entonces, digamos que eso se debe separar de tal manera que hay países que tienen un déficit cuenta corriente muy alto, pero son acreedores netos en términos financieros, rompiendo, digamos, la explicación tradicional también que se ha hecho de la crisis de la deuda de los 80s para América Latina. Este caso es quinto y sexto elemento, se refieren a el contexto en el que se da. Ya mencioné la idea de la financiarización, pero particularmente para el fenómeno de 1982 que quería mencionar, pues es un contexto que arranca con la desregulación en los países del centro, en este caso particular de Estados Unidos. Hay una ampliación con unos impactos de esa financiarización que se pueden traducir en flexibilización o, digamos, el rompimiento de Bretton Woods y la inestabilidad de las tasas de cambio, que permite realmente crear unos activos para especular, que serían las monedas, digamos, y el mercado de bonos, que se amplía también y en ese sentido se permite el endeudamiento en moneda extranjera, sobre todo estos países, con las consecuencias que eso tuvo después una década más adelante, sabiendo que este proceso arranca en 1970. Y el plan Blecker y Brady, yo diría que es un post la crisis, donde el acreedor, digamos, encabeza incluso el Fondo Monetario Internacional, garantiza el cobro de la deuda, ¿cierto? No estabiliza a los países en desarrollo, que a diferencia de los bancos en Estados Unidos, que sí, digamos, con las intervenciones de Volcker, pues tuvieron después un rescate. En los países de América Latina no tuvieron ese instrumento, lo cual denuncia una falla en el sistema monetario internacional, y de repente entonces la forma de pensar cómo cambiar eso. Digamos, la forma en que se manifiesta esto es que hay hay unos planes de refinanciación de la deuda, el plan Becker y Brady, donde de parte del acreedor se exige, digamos, desmonte de estrategias de desarrollo, cambiar la teoría de las teorías que se consideran correctas, básicamente a la constricción de la política fiscal y monetaria. Digamos, eso lo dejaría ahí para que vamos a avanzar ya en las últimas secciones, donde está la idea de la Fed, abraza también estas ideas del monetarismo y las consecuencias en términos de inestabilidad. Esta gráfica que ustedes ven allí, del lado derecho tiene el Standard & Poor's 500, del otro lado la tasa de interés de intervención de la Fed y la inflación. Digamos que esto lo puse en un tramo corto del 2020 al 2023, tratando de mostrar cómo, por lo menos, de la subida de la inflación hace que los mercados de valores anticipen una subida de la tasa de interés de la Reserva Federal. También hay unos efectos de recomposición de portafolios, que empieza un proceso donde se hace evidente la sensibilidad de algunos de los balances de los agentes que terminan de afectarse cuando la Reserva Federal, digamos en el 2022, termina incrementando pues de manera muy rápida la tasa de interés. Eso revienta los balances aún más de algunos bancos, cosa que pasó con el Silicon Valley Bank, etc. Entonces, digamos, cuando la Reserva Federal trata de intervenir, pues también afecta el precio de los portafolios, resetea un poco los valores para que vuelva a reiniciar un proceso de acumulación rápida de ganancias y así sucesivamente. Digamos, esto se basa en un principio que Minsky había denunciado en su libro famoso, digamos, que yo resumo en esta otra gráfica. Esta gráfica tiene unas lineecitas que marca temporalmente por lo menos lo que denuncia Minsky en el libro de Estabilizando la Economía Inestable, y luego que es completado con algunas de las explicaciones que da Randall Gray y Stephanie Kelton en algunos documentos recientes hablando de las crisis del Silicon Valley Bank y otros bancos en Estados Unidos. Entonces, cada vez que interviene la Reserva Federal, lo que hace es
estresar los balances de los agentes, particularmente el sistema financiero, y ponerlo, digamos, en una situación de fragilidad evidente que ya se había construido en un proceso de acumulación y de valoración de activos previamente a través de la deuda. Entonces, digamos, una de las cosas que quisiera resaltar, pues la gráfica ahí tiene muchas indicaciones, pero la primera es ver 1980 y 1982, donde se ve la elevadísima intervención de la Reserva Federal, digamos, drástica, que terminó pues afectando no solamente con quiebras en Estados Unidos, de bancos de Estados Unidos, sino que quebró América Latina, digamos, generó un rompimiento, que es básicamente lo que voy a tratar de mostrar en esta última sección, donde se habla de la trayectoria truncada, digamos, de nuestra región. Hay algunos indicadores allí. Entonces, las gráficas que ustedes ven ahí, la parte de arriba está el promedio de América Latina, estaría la tasa de crecimiento promedio en media móvil de 10 periodos anualizada, y la azulita se refiere a la productividad del trabajo, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo. Pues lo primero que se ve, si ustedes alcanzan a notar, una línea punteada que refleja el 1980, que coincide con esa primera intervención de la Reserva Federal muy fuerte, y pues se nota que hay un rompimiento, por lo menos en la media, una transición en la década de los 80, y luego la tasa de crecimiento promedio no se recupera ni del crecimiento ni de la productividad del trabajo. Lo otro que puede pues, notarse, si uno tiene ahí alguna relación, son esas líneas, digamos, esos palitos delgaditos que puse allí, se refiere a la brecha entre las dos líneas, que básicamente es la tasa de creación de puestos de trabajo. Entonces, la tasa de creación de puestos de trabajo también se reduce, digamos, y de manera permanente se pierde capacidad de creación de puestos de trabajo. Abajo están las mismas gráficas, pero por países. Estos serían países firmantes de la negociación Brady. Todos tienen un patrón similar al que pasó en América Latina, por supuesto con algunas diferencias. El único que tiene una característica, digamos, muy singular es el caso pues, de Argentina, pero digamos que los otros, que sería Brasil, México y Venezuela, tienen características de rompimiento en estas series y de permanencia en una media inferior a la que tenían previo a la crisis de la deuda de América Latina. Estos son no Brady's, pero pues de la región efectivamente. Chile no tiene ese comportamiento, por lo menos con las singularidades políticas que significaron, digamos, los periodos previos a los 80, el ajuste de Pinochet y el abrazo de esas ideas monetaristas muy fuertes en ese país. Y Colombia, que siempre, digamos que el caso de mi país es un manejo muy prudente, digamos, yo diría muy ortodoxo de las finanzas que siempre se ha tenido, y aún así sufre un cambio que deteriora su tasa de crecimiento y su productividad casi en cero. Digamos, es parte de dedicar la economía a una situación de extractivismo y de desindustrialización. Luego se recupera un poco, pero yo diría que basado en el desarrollo de actividades muy volátiles e inestables, como, no sé, la construcción, el mismo sector financiero y el sector minero energético de exportación. Esta gráfica última refiere un resumen de las otras en términos de América Latina. Sin embargo, hay una nueva que estaría en la mitad, en la parte de abajo, que habla de la elasticidad empleo-producto calculada para todos los países de América Latina, y lo que se muestra efectivamente es un rompimiento, sobre todo si hay una caída en los 80, pero en los 90, digamos, como que se consolida ese proceso de caída en la capacidad de creación de puestos de trabajo por unidad de PIB. Y de repente puede ser consecuencia también de los cambios de modelo, los cambios de la teoría que justificaron la misma posición de deudores, donde aceptamos desmontar todas las ideas del desarrollo productivo previas y pusimos un nuevo modelo que básicamente generó estas consecuencias. Bien, cierro haciendo estas conclusiones. La primera es que
nuestra trayectoria no es como la de las tasas naturales, sino que hay un efecto ahí de, digamos, de trayectoria dependiente que nos lleva por una trayectoria de quiebre negativo del cambio estructural, crecimiento de la productividad, del cual también ya han hablado pues varios autores, entre ellos Esteban Pérez también, que mencionó al comienzo, pues ha mencionado sus trabajos previamente. La segunda conclusión es que efectivamente hay una conexión entre las finanzas, no hay una neutralidad de ese sistema de financiamiento y las variables reales. Y dentro de las propuestas, pues básicamente hay que hacer algunas discusiones de si se quieren hacer políticas de desarrollo productivo, pues también tendría que pensarse en cómo se van a financiar y tratar de alejar de allí el fantasma del endeudamiento externo, que tiene, pues, digamos, estas consecuencias que he mencionado. Yo cierro como debería haber comenzado, que es no solamente agradecer, sino que obviamente me parece muy interesante la iniciativa que se ha planteado ahora en términos de configurar un equipo o un grupo de personas que discutan alrededor de estos temas en América Latina, y me siento muy honrado de estar y por supuesto compartir todos los trabajos que se desarrollen allí. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación y un gusto tenerte. Y esto me recuerda de otras actividades muy interesantes que se están desarrollando en las próximas semanas. Dejé ahí la información en el chat. Ahora, a fin de mes, está en la Universidad Federal de Río de Janeiro la Pre-Conference on Structuralism, Classical Political Economy and Demand Growth, y de seguido la Fourth International Workshop on Demand-Led Growth, Money and Finance, y también ahí le dejé el llamado a presentar trabajos en el número especial de Cuadernos de Economía, un número especial sobre un nuevo giro a la izquierda en América Latina, que está, bueno, van a ser los editores Esteban y Matías Bernengo, también con Gonzalo. Bien, me está sonando el Zoom, está bien, tengo que admitir, ok, no. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Katiuska Kim. Una breve presentación. Katiuska es economista con especialización en desarrollo sustentable en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y obtuvo un doctorado en estudios sobre desarrollo en la Universidad del País Vasco. Se desempeñó como profesora, investigadora asociada y coordinadora del Centro de Investigaciones Económicas de la Pequeña y Mediana Empresa en Flaxo, Ecuador. Fue ministra coordinadora de la Política Económica de Ecuador entre abril de 2010 y octubre de 2011, y actualmente es docente investigadora en la Universidad Central del Ecuador. Katiuska, te escuchamos. Muchas gracias. Ok, ahí estoy. Creo que se está viendo. No tengo, buenas tardes con todos. No tengo una presentación en sí, pero quiero compartirles un par de cosas. Y bueno, luego de los anuncios de Florencia, más bien quiero articular con lo que he presentado, con lo que se ha presentado previamente. Y me habían pedido que hable un poco del tema de flujos financieros ilícitos, que es algo que trabajé en mi tesis de doctorado, y quiero compartir algunos elementos y luego hacer como una relación con ciertos temas que me parece que pueden ser elementos de trabajo futuros y que en particular los estoy trabajando para el caso del Ecuador. Bueno, esta noción de flujos financieros ilícitos es una noción que llama a movilizar recursos para obtener para poder financiar los famosos ODS, y que tiene ciertas particularidades porque combina un tema de impuestos, de evasión y elusión de impuestos, donde hay una línea gris ahí. También el tema, que lo voy a poner acá, el tema de, ahí se ve, el tema de fugas de capitales también de las personas de alto patrimonio, el tema de lavado de dinero, de actividades ilegales, y también el tema de financiamiento, por ejemplo, de campañas electorales. Bueno, y acá hay como una especie
esquematización que se llama de estos flujos en una economía abierta, y el punto es que se llaman financieros porque el momento en que entran al sector financiero de la economía no se puede hacer diferencia si son recursos que provienen de lavado o son recursos que salen por un tema, digamos, por ser parte de la economía lícita, pero que de alguna manera en cambio están evadiendo o incluso eludiendo alguna parte de los impuestos. Y aquí hay como varios elementos a considerar. Uno, que tiene que ver con el hecho de que el concepto como tal puede ser interesante porque agrupa un elemento de cuestionamiento al Estado, un elemento donde hay una narrativa permanente en torno a que el Estado no debería participar en la economía, propio de la economía ortodoxa. Y acá podemos ver en cambio cómo quienes promueven este discurso son básicamente actores muy grandes, empresas multinacionales que tienen estrategias de planificación financiera y que incluso yo llamo que tienen una suerte de economías de escala fiscales. Y estos mismos instrumentos que utilizan son utilizados también por parte de la economía criminal para lavar dinero. Entonces acá vemos cómo se conjugan estos temas que aparentemente no tienen nada que ver, pero en términos del uso de los instrumentos vemos que se relacionan. Y también este otro fenómeno que es recurrente, que tiene que ver con el tema de el Estado mejor que no intervenga porque el Estado es corrupto y no sabe manejar los recursos. Entonces, acá también podemos tratar este tema en términos de transparencia y en términos de analizar, digamos, o conocer mejor qué es lo que sucede para los países. Y acá yo le llamo que tenemos como dos problemas. Por un lado, el tema de las distintas intervenciones que tiene el Estado. Y si bien es cierto, en términos de intervenciones del Estado, hay varios mecanismos que se pueden utilizar. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué solo aparece el tema de la intervención a través de reducción de impuestos? Y podría inclusive referirse a la famosa anécdota de la servilleta en Estados Unidos. Sin embargo, el punto es que incluso cuando uno conversa con economistas heterodoxos, cuando piensan en impulsar cualquier tipo de proceso productivo de mediano o largo plazo, están pensando en reducciones impositivas. Y la pregunta aquí es, bueno, estas reducciones impositivas tienen un rol en términos de cómo se han ido generando estos flujos financieros ilícitos, porque detrás existe el preconcepto o de alguna manera la intención de atraer capital extranjero. El punto es, si yo le doy estos beneficios al capital extranjero, también estoy generando un tratamiento diferenciado a los capitales locales. Y los capitales locales podrían, sobre todo en un continente con tanta fuga de capitales, mimetizarse como recursos locales. Y por lo tanto beneficiarse de estos beneficios tributarios. Entonces acá tenemos un tema complejo en términos de que que la región está generando o tiene pérdidas tributarias que agudizan más su situación fiscal, pero al mismo tiempo estamos simplemente haciendo como una suerte como de autoengaño o de inversión fantasma de los propios recursos que ya estaban y no hay nueva generación de capital. Y aquí me quiero, bueno, acá también hay otro tema, digamos, importante en esto que tiene que ver con el lavado de dinero, pero que me voy a referir más adelante. Quiero mostrarles este gráfico, que es el gasto tributario, el gasto de capital del gobierno central. En gasto tributario podemos entender varias cosas, exenciones, exoneraciones, beneficios tributarios, digamos, existe toda una metodología para identificarlos y ahora está como mucho más claro el hecho de que todos los países tienen que presentar su gasto tributario, que básicamente quiere decir aquello que el Estado deja de recibir. Pero lo interesante de esto es cómo se relaciona con el gasto de capital. Y resulta ser que en esta lógica de pensar que el Estado no tiene que participar, se ha pensado que se vuelve a usar el incentivo tributario y
el gasto de capital en la mayoría de los países ha sido una variable de ajuste. Al ser una variable de ajuste, entonces tenemos que básicamente ha venido reduciéndose y que tenemos un Estado que no está liderando ningún cambio específico, sino que más o menos mantiene cierta lógica de statu quo en términos del gasto tributario. Y hace un momento se mencionaba, bueno, ¿cómo financiar esta estrategia productiva? Que era lo que se dijo hace un momento. Y el punto es que aquí hay que plantear esta discusión de, bueno, ¿qué sucede con el gasto tributario? ¿A quién está dirigido? ¿Realmente es un gasto que me está generando algún tipo de beneficio o no? Y sobre todo el tema de poner en la mesa de discusión el tema también del gasto de capital, ¿no es cierto? Porque el gasto de capital termina siendo como una cosa que podría ser como muy irreal en la práctica. Y si queremos volver, digamos, a un tema más teórico, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Y en términos más financieros, básicamente, evidentemente que queremos evitar la inestabilidad financiera, queremos generar ganancias de capital y no ganancias especulativas, queremos articular con financiamiento de largo plazo y queremos también que exista, que el dinero se mueva más en la economía. ¿Cuál puede ser el rol de los estados? Y la pregunta aquí es, siempre estamos pensando en un tema en dos temas. Reformas tributarias, que muchas veces en la región han tenido dificultades para aprobarse o no han sido lo suficientemente progresivas como se hubiese querido, pero nos olvidamos de la otra parte que es el gasto, ¿cierto? Y básicamente los impuestos se legitiman en términos de hacia dónde va dirigido el gasto. Pero cuando pensamos en hacia dónde va dirigido el gasto, resulta ser que en esta lógica el gasto solo se destina a una suerte como esto que yo le llamo, ¿no? El statu quo del funcionamiento del Estado. Y, por ejemplo, hay no solo el tema del gasto tributario, sino que también hay temas a cuestionar sobre ciertas políticas que se han convertido en rentistas en términos de actores que que son supuestamente sin fines de lucro, pero que terminan teniendo, digamos, simplemente se encubren bajo ese mecanismo, pero reciben ciertos beneficios y, por ejemplo, no tenemos una estrategia clara de qué queremos en términos de cambio productivo, qué queremos en términos de inversión. Esto desde el lado del Estado, ¿no es cierto? Desde el lado de qué es lo que se busca. Aquí hay como, yo he mencionado también como una falencia en términos de esta estrategia, en términos de retomar una propuesta de planificación y al mismo tiempo no hay claridad de cómo podrían operar, por ejemplo, los actores públicos. Entonces acá quiero como comentar, después voy a regresar al tema del lavado de dinero porque me parece que hay como algunas cosas interesantes, pero en esta estrategia productiva de largo plazo, yo quiero comentar como dos temas que son sobre los que estoy trabajando y que tienen que ver con el hecho de, bueno, qué hacer en términos de lo que mencionaba Julia, ¿no es cierto? Hay como varias estrategias en el sistema financiero y en el Ecuador en el determinado momento se aplicaron ciertas tasas máximas que, como podemos ver, funcionaron hasta cierto punto, pero luego se estabilizaron. Es decir, las tasas máximas de interés bajaron, pero hasta, digamos, por un periodo de aproximadamente un año. Luego, como les digo, se mantuvieron estables. Pero al mismo tiempo, más adelante se produjo otra política, no la de fijación de techos, sino una política que, y la relaciono con lo que mencionaba hace un momento, que tiene que ver con el hecho de generar competencia. Y ahí es donde la banca pública entra a jugar un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la banca pública no puede comportarse como se comporta la banca privada. Resulta ser que tenemos bancas públicas de diferente tamaño, de diferentes perfiles, y en el Ecuador hubo una banca pública nueva que básicamente utilizó recursos de la seguridad social y
y que permitió de alguna manera la movilización de recursos, sobre todo para el tema de la cartera hipotecaria. Y acá lo que quiero comentar o lo que quiero compartir es que el mecanismo a través del cual funcionó esta banca, que algunos incluso cuestionan de que efectivamente sea una banca, es el hecho de que realizó operaciones de redescuento, con lo cual no tiene el problema tradicional de que no existe suficiente demanda, sino que compró cartera que ya estaba generada y le otorgó mejores condiciones. Entonces había una voluntad para cambiar de operador privado al operador público, y al mismo tiempo el operador privado no le tocaba otra opción que colocar estos recursos en otro tipo de opciones. Entonces, este es como para mí un buen ejemplo en términos de cómo se pueden canalizar los recursos de tal manera de omitir, o si quieren como de tal manera de generar una, ¿cómo se llama esto? Generar una, no es una forma de proveer directamente, eso es, perdón, provisión directa. Lo que se hace con esta política es proveer directamente, y al proveer directamente genera una competencia que logra tener una reducción en la tasa. Esta reducción de la tasa, sobre todo, empieza a ser más pronunciada en el momento en que el privado empieza a aumentar sus operaciones activas, ¿no es cierto? Y el punto es, esto tiene a su vez un efecto virtuoso porque permite también generar mayor actividad económica. Y volvemos al punto. Bueno, acá es como un caso específico para el tema hipotecario, y evidentemente hay que tener los cuidados del caso, pero este tipo de políticas se pueden utilizar con recursos públicos en términos de financiamiento de largo plazo, que como sabemos el sistema financiero privado no los otorga. Y aquí tal vez nos falta, digamos, como entender mejor el detalle para poder impulsar más este tipo de estrategias o la participación de la banca pública. Incluso en determinado momento, Kregel dice, bueno, si es que yo voy a ser prestamista de última instancia, mejor hacerlo directamente a través de la banca pública y no hacer de prestamista a través de los privados, que no necesariamente sabemos que van a colocar, o que básicamente están colocando principalmente crédito de consumo. Entonces, la participación de los públicos en esta estrategia productiva de largo plazo puede ser relevante y puede también ayudar a lo que mencioné al inicio, evitar la inestabilidad financiera, reducir ganancias especulativas y generar actividad económica. Ahora bien, sobre el tema que les comentaba, he tratado como de relacionar varias cosas. El tema, en cambio, de lavado de dinero. Acá, en cambio, tenemos el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Porque por un lado, la región ha sido expuesta a estas salidas de recursos, sobre todo en momentos políticos de la región, y en cambio, con estos temas que ahora están más presentes que nunca de lavado de dinero, de las actividades ilegales o las actividades ilícitas, tenemos entrada de recursos. Sin embargo, esta entrada de recursos viene acompañada con violencia, básicamente con una estrategia de que nos toca más o menos como controlar ciertas cosas, y no se logra, ¿no es cierto? Entonces acá hay como un problema mayor que hace que este problema de lavado de dinero, que lo menciono acá, puede estar como muy presente, pero al mismo tiempo pueda ser objeto de control en términos de cuál puede ser como una estrategia que también tome en cuenta esta variable que muchas veces la dejamos por fuera, ¿no es cierto? Cómo se pueden impulsar ciertas actividades económicas, y por eso les comentaba que ese es un tema tal vez bastante específico, pero en determinados países empiezan a aparecer esta cosa que se llaman las vacunas, donde por más que haya una estrategia de largo plazo, por más que se quiera proponer o se tengan los recursos para determinados proyectos, resulta ser que ya en la cotidianidad tenemos un sector o una economía criminal
que hace uso de la población que se encuentra en la informalidad y es a través justamente de este tema del lavado de dinero. Acá, entonces, nuevamente, el tema de los flujos financieros pueden ayudar a controlar, pero el punto es que yo prefiero enmarcarlos, digamos, como un concepto general antes que como conceptos separados, porque si los analizamos como conceptos separados, entonces estamos olvidándonos que al mismo tiempo estos mecanismos que utilizan para el lavado se utilizan también para el tema de evadir y la evasión y la elusión. Y finalmente, aquí el tema del financiamiento para el desarrollo no puede dejar de lado el tema de la política fiscal. Si nosotros pensamos que la política fiscal se refiere solo a un tema de impuestos y no se refiere al tema específico, evidentemente también de deuda, pero sobre todo de la calidad del gasto que tienen los países, y lo asumimos como una variable sobre la cual no hay nada que se pueda hacer, estamos perdiendo márgenes y espacios de incidencia. Y como ya mencioné, el gasto de capital es una de las variables fundamentales, pero también dentro del gasto que llamamos corriente o el gasto más permanente, hay varios espacios sobre los cuales se puede ir trabajando y que pueden ayudar justamente a consolidar una nueva propuesta, un nuevo sentido común que ayude a plantearnos esta estrategia de largo plazo y que sobre todo nos ayude a entender que, digamos, que en algunos países el tema extractivo tiene sus límites. Y acá hay otros países tal vez que tienen como más posibilidades de sacar valor, por ejemplo, de temas de la biodiversidad. Sin embargo, nuevamente el discurso extractivo y sobre todo la presión que puede haber en términos de restricción externa hace que muchas veces dejemos de tomar en cuenta cómo se pueden plantear también en términos de financiamiento para el desarrollo el tema de finanzas sostenibles o finanzas que ayuden también, por ejemplo, a hablar del tema de los bonos, de cómo se pueden plantear los bonos para articular esta estrategia. Bueno, yo quisiera quedar por ahí y agradezco mucho y éxitos a Ideas LAC. Muchas gracias a vos, Katiuska, y gracias por estar aquí y por tu presentación. Antes de darle la palabra a Pablo, tengo otro anuncio que, bueno, me informa acá, está conectado el profesor Perrotini, que pronto se publicará el número 325 de la revista Investigación Económica, que incluye un simposium sobre la actual crisis bancaria y tiene contribuciones, bueno, Esteban Pérez, Matías Bernengo, Gonzalo Convita, entre otros, así que lo esperaremos. Bueno, Pablo, una brevísima presentación. Pablo Bortz es doctor en Economía por la Universidad Tecnológica de Delft, investigador del CONICET, profesor y codirector de la Maestría en Desarrollo Económico en las Polidaes de la Universidad de San Martín, aquí en Argentina, y profesor en la Universidad Nacional del Oeste. Bueno, les agradezco también a los presentadores su puntualidad en los 20 minutos, me quitaron la parte más ingrata de moderar, así que, bueno, Pablo, te pongo esa presión de también estar en horario. Perfecto, no problema. Gracias. ¿Se ve ahí? ¿Está bien? Sí, sí. Pues ya, arranco. Bueno, primero gracias por la invitación. Está muy bueno que esta iniciativa, esta temática, me parece fantástica. Mi presentación es más teórica, gira en torno a un trabajo, un libro que estamos escribiendo junto con Anina Kaltenbrunner, que trata el tema de subordinación monetaria y financiera internacional. El libro sería publicado por Cambridge University Press. La fecha de entrega es noviembre de este año. Llegaremos, si tenemos ayuda divina, de algún ser superior. El esquema de la introducción es primero presentar formas tradicionales y nuevas de la subordinación financiera y monetaria internacional.
algunos elementos minskianos que tomamos nosotros para abordar este tema, en sí verán que es un abordaje teórico, pero con una fuerte raigambre empírica. Nosotros, como dije, el trabajo está en el libro, está en elaboración, así que esto se agradecen comentarios que quieran realizar. Creemos que es muy necesaria una definición que sea a la vez lo suficientemente estrecha para definir el objeto de estudio, pero lo suficientemente amplia para abarcar transformaciones que se hayan dado, que se dieron efectivamente en la naturaleza de la subordinación financiera. Por ende, se presenta lo que se excluye. Se presentan preguntas y agenda de investigación que salen de esta definición y algunos factores claves que queremos resaltar en lo que hace a la subordinación financiera. Desde un punto de vista de los países subdesarrollados, yo creo que ya las presentaciones previas, sobre todo la de Gonzalo, ya enumeran bastante de esto. Hay por un lado aspectos cíclicos y por el otro lado aspectos estructurales, ¿no? En la subordinación financiera, digamos, el lado cíclico en general tiene que ver con estos ciclos de deuda, crecimiento, especulación, aumento en riesgos, en percepción de riesgo, sudden stops, salida de capitales de la periferia, defaults y reestructuración. En el siglo XX se replican estos ciclos stop and go, sobre todo después de Bretton Woods, y luego de la caída de Bretton Woods hay ciclos boom and bust que son guiados más por la cuenta capital que por la corriente. Pero esto precede al siglo XX, estos ciclos. Y los precede, digamos, el rol clave que tienen en la subordinación monetaria financiera internacional. El rol clave lo juega Londres, sobre todo después de la Revolución Gloriosa de 1688 y la creación del Banco de Inglaterra en 1694. Para mostrar un par de gráficos de estas oleadas, estas son las exportaciones de capital británico entre 1865 y 1914. Creo que los ciclos son muy apreciables. El primero, en esta época, ya había, esta es digamos, había habido una época de integración financiera, de flujo de capital de Londres hacia América Latina, en la época de las guerras de independencia, digamos, en la década del 20. Todos los países de la región se endeudaron, todos los países de la región entraron en default. Hubo también una ola en los años 50, 1850, y la que capturan estos, 50 que termina la crisis del 57. Y acá los gráficos, las olas son esta de fines de los 60, principios de 1870, que termina la crisis de 1873, que no se inició en Londres. Los flujos de capitales que terminan la crisis de 1890, que esos son un gran porcentaje fueron destinados a Argentina, y es la crisis argentina la que desata la crisis y el sudden stop. Una pequeña oleada a mediados, en la segunda mitad de la década de 1890, y después un auge enorme hasta la Primera Guerra Mundial. En la composición, bueno, se nota, por un lado, hay dos factores, dos áreas claras, que es por un lado el deuda pública y por el otro trenes. También hay, en ciertos casos, sobre todo en la ola que termina en 1890, una importancia del sector financiero. Y luego, a partir de 1895 y 1907 hasta la Primera Guerra, la importancia de inversiones en materiales, en materias primas. Esto se repite en distinto grado en lo que mencionaba Gonzalo después de la caída de Bretton Woods.
Estos son la identificación de episodios de oleadas de capitales a países emergentes en una tesis de maestría que hizo Manu Benpaz bajo mi supervisión. Se identifican las oleadas según la mitad de los 70 hasta la crisis de la deuda, las oleadas en los años 90, pre y post crisis financiera global, y terminan alrededor del Taper Tantrum de 2014. ¿Cuáles son los aspectos estructurales? La subordinación financiera tiene aspectos estructurales, tanto en lo que hace el perfil productivo y comercial. Nosotros citamos a Thomas Moon, el que era el director de la Compañía de Indias Orientales. El tema de las instituciones y redes, instituciones que se desarrollan en Londres, bancos, seguros, o sea, Londres como centro financiero desarrolla redes, mientras que en la periferia en las colonias hay redes financieras que se desarrollan orientadas al comercio y a la transferencia de valor, en América Latina, en África, también en Asia. Eso por el lado del norte. Por el lado de los países subdesarrollados, claramente una incapacidad para endeudarse afuera en moneda doméstica, pero no solo eso, sino que la moneda externa, oro, libra, son un requerimiento para avanzar en obras de infraestructura y en inversión productiva. Sin ellas no hay inversión productiva. Creo que eso es un mensaje muy fuerte. En el siglo XXI, ¿qué pasa? Hay transformaciones. Digamos, hay una frase, no sé si la escucharon, que es esta, same, same, but different, ¿no? O sea, lo mismo, pero distinto. El comercio internacional está todavía denominado en dólares en gran proporción, y sobre todo el comercio de América Latina. La banca internacional todavía tiene préstamos transfronterizos, el 60% de los cuales está denominado en dólares. La deuda corporativa de la región, la deuda externa corporativa de la región, está denominada en dólares. En ese sentido no hay muchas transformaciones. Pero hay deudores nuevos. Los países africanos son un claro ejemplo, que han emitido bonos en mercados internacionales, denominados en dólares. La deuda corporativa en sí es la magnitud es un fenómeno bastante reciente. Había habido, sobre todo durante la primera crisis de la deuda, pero la magnitud que toma ahora también es muy importante. Nuevos instrumentos, derivados, swaps, nuevas monedas, nuevos mercados, local currency debt market, mercados de deuda de moneda doméstica que atraen a extranjeros, especulaciones en divisas, mercados de ESG, o sea, activos ambientales, sociales y gobernanza, y nuevos actores. O sea, no es meramente un banco o un gobierno, sino hay administradores de dinero. Los propios países en desarrollo aparecen prestando a otros países en desarrollo, rol de fondos de pensiones, fondos soberanos, la importancia de los sistemas de pago, que se ve claramente, por ejemplo, en las sanciones que se imponen a otros países. O sea, ha habido transformaciones que si nos quedamos meramente con el tema de la moneda, se pierden. Nosotros queremos abordar el tema desde una perspectiva minskiana. En una dimensión nacional, ¿qué elementos minskianos resaltamos? La interrelación de hojas de balance, tanto de derecho, de obligaciones, de compromisos, de flujo de caja. La innovación financiera, que siempre aparecen nuevos instrumentos, nuevas formas de dinero y de deuda, estructuras y hay prácticas y estructuras financieras cambiantes, ¿no? Eso es algo que Minsky enfatizaba mucho. La jerarquía de dinero. Minsky decía, cualquiera puede emitir dinero, el tema es que te lo acepten. El rol de la incertidumbre, y con la incertidumbre el tema es cómo los agentes se acomodan a la incertidumbre y adaptan su comportamiento en torno a eso, ¿no? Incertidumbre es convencional, hay siempre presente en diversos grados y los agentes van adaptándose a eso para sobrevivir. Hay esta interrelación de hojas de balance que había mencionado arriba,
tiene una infraestructura que es resultado de la evolución histórica institucional, que viene dado por el tema de leyes, por los sistemas de pagos, por la ley de bancarrota, por los agentes que participan involucrados en estas relaciones de balance, bancos, firmas, fondos de pensión, fondos de inversión, empresas grandes y pequeñas, hogares, por distintas normas y convenciones. Otro elemento importante es el de la liquidez, que no es solo meramente del instrumento que sea líquido en sí, sino de la institución, que es algo que vimos muy notorio, por ejemplo, en la crisis de COVID. Si lo trasladamos a una dimensión internacional, las interrelaciones de balance se dan entre unidades de diferentes países con presencia en diferentes países. Nosotros queremos evitar lo que el BIS llama, lo que el Banco Internacional de Pagos llama la visión de isla, ¿no? O sea, esta triple coincidencia de país, firmas radicadas en ese país, moneda de ese país. Sino que tenemos múltiples agentes operando con distintas bases, pero en múltiples jurisdicciones, con otros agentes de otras jurisdicciones en múltiples divisas, ¿no? La liquidez y prima de riesgo y la moneda está subordinada, es algo que tomamos también de la literatura de jerarquía de monedas. El tema de la innovación y el cambio está igualmente presente en la dimensión internacional. Uno reciente fue el tema de swaps y líneas que habilitó la Fed durante la crisis de COVID, el tema de los mercados de deuda, etc. La infraestructura que mencionaba acá de relaciones de balance también está presente a nivel global, ¿no? Como decía, sistemas de pagos, leyes de bancarrota, el acceso a mercados. Uno podría preguntar dónde están las clases sociales. La respuesta es que están en todos lados. En todos lados. ¿Quién se endeuda? ¿Quién presta? ¿En qué condiciones? ¿Quién logra tomar prestado? ¿Para qué? Tema de la estructura de las clases sociales y la estructura productiva está en todos lados. Nosotros dijimos que teníamos una definición nueva. La definición nueva es esta. La subordinación financiera y monetaria internacional pues, puede ser entendida como una restricción en la creación de activos y pasivos financieros aceptados internacionalmente por parte de sistemas financieros nacionales, que a su vez influencia la creación de activos y pasivos financieros aceptados domésticamente. Hay palabras que resalté: creación. Los sistemas financieros crean activos y pasivos financieros. No son las firmas no financieras, sino que son las entidades financieras. La importancia de que sean aceptados internacionalmente. Y este vínculo, ida y vuelta, porque no siempre se da, ¿no? O sea, si alguno de ustedes acepta pesos argentinos a cambio de algo, dígame que ya se lo mando. Y mándame las cosas a cambio. Y este ida y vuelta entre creación de pasivos financieros aceptados externamente y domésticamente. Y los que se puedan crear domésticamente. Esto repito lo que dije antes. Existía financieros son los que crean. Crean pasivos y en moneda de ellos, pero no solo. Por ejemplo, una gran parte del crédito en dólares internacional no es emitido por bancos norteamericanos, sino que es emitido por bancos europeos, incluso por bancos de la periferia. Por ende es importante mirar no solo los pasivos, la deuda, sino también los activos. Las visiones tradicionales, teoría de dependencia, imperialismo, etc., se enfocan solo en la deuda externa. Algunas incluso llegan a ver el tema de fugas de capital, o sea,
activos, pero no generados por el sistema financiero. Esta definición acomoda, incluye nuevos agentes, nuevos instrumentos. La capacidad de prestar afuera es decisiva. Seguro, el hecho de que sean aceptados internacionalmente no es un tema individual del país que lo emite, es un tema sistémico. Es muy importante analizar los términos y las capacidades para prestar y para endeudarse. Dos últimos puntos. Es una restricción, no es una determinación. Se puede subir y bajar la escalera de la jerarquía financiera internacional. Nótese que no hablo solo meramente de jerarquía de monedas, sino jerarquía financiera, o sea, jerarquía del sistema financiero. Y lo mismo vale, hay una influencia, no una determinación, de lo externo sobre lo doméstico, los activos, el sistema, el crédito que se puede acceder, la unidad de cuenta, la volatilidad del tipo de cambio, etc. O sea, hay un feedback. Y que también pueden ir de lo doméstico a la capacidad de ser aceptado internacionalmente, ¿no? O sea, hay idas y vueltas. ¿Qué se excluye? Bueno, se excluyen relaciones financieras y monetarias internacionales que no tienen subordinación, tipo los pagos que se ganan, obtienen por ganar una Copa del Mundo, pongámosle. Subordinación internacional que no es financiera en su naturaleza, un país invadiendo al otro, colonia, o subordinación financiera que no es internacional. ¿Qué preguntas? Bueno, algunas ya las hice, ¿no? ¿Quién presta y quién se endeuda? La capacidad para ambos no está determinada. Los subdesarrollados son tradicionalmente excluidos de la capacidad para prestar, pero eso se ha ido revirtiendo últimamente. No solo por China, sino incluso en países de América Latina, Colombia, Chile, Brasil, son los ejemplos más claros. ¿Qué se presta y qué se toma prestado? O sea, importa no solo la moneda, sino el instrumento, y en conjunción con el quién, de vuelta para evitar esta visión de isla. ¿Cómo, quién y cuándo, cómo y qué se ejercen las restricciones, cómo se fijan los términos, cómo se comportan y responden los agentes hasta tal restricción, cómo es el vínculo entre esta restricción externa y la esfera doméstica, y finalmente, en lo que hace a la discusión de política, cómo pueden ser ambas restricciones mitigadas, evitadas, o empeoradas, o cambiadas así nomás. Por último, para terminar, como dije, nosotros hablamos de jerarquía del sistema financiero. En la cima no está el dólar, está la Reserva Federal, que es la garante de todo lo que le suceda al dólar. Es importante la infraestructura e instituciones del sistema financiero internacional, los sistemas de clearing, de leyes, de jurisdicciones, de exposiciones, las hojas de balance, las unidades de cuenta, de convertibilidad y de sustituibilidad, ¿no? Eso es muy importante. Lo cual lleva a la importancia de tener activos seguros, no solo el dólar, no solo el bono de tesoro, sino la capacidad de desarrollar algunos activos seguros a nivel doméstico. Es muy importante tener en cuenta el rol de actores sistémicamente importantes, no solo bancos, no solo administradores de fondos, sino las propias firmas pueden ser actores sistémicamente importantes que producen, vamos a decirlo así, externalidades o tienen un peso muy desproporcionado sobre la economía y el propio sistema financiero doméstico. Y por último, como dijimos, hay una influencia, pero no una determinación. Hay un éter entre lo que es la determinación internacional y la autonomía nacional que se puede navegar con distintos grados de libertad entre un extremo y el otro, ¿no? Entre la determinación internacional y total autonomía o autarquía nacional. Cierro ahí para cumplir con el tiempo y bueno, si tienen comentarios o sugerencias, se agradecen. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Sí, quedaste acreedor en tiempo. Bueno, ya finalizando, vamos a dar un lugar para unos minutos para algunas preguntas, comentarios, aprovechando, bueno, que están aquí. ¿Quieren? Abran el micrófono.
O cualquier duda que tengan sobre esta plataforma y sobre ideas. Bueno, mientras tanto, los pasos a seguir, ahora cuando esté la página, ahí vamos a volver a, bueno, escribirles a todos y esto que comentaba Esteban al principio, ver las formas para difusión de sus trabajos y redes con los productos que comentó Esteban. Bueno, si no hay preguntas, aprovecho a hacer una muy breve pregunta a Gonzalo, que me quedé con la duda. Ah, no, está profesor Perretoni, tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo quiero felicitar a todos ustedes que organizaron esto. Es muy oportuno, muy necesario en nuestra región, en América Latina, abrir estos espacios. Y también quiero felicitar a todos las y los que expusieron hoy. Yo aprendí mucho el día de hoy. Y quisiera, para no consumir mucho tiempo, solo hacer una pregunta para Julia. Me gustó mucho lo que expuso y quiero preguntar si el factor China hace o hará alguna diferencia en el tema de financiamiento para el desarrollo en el caso de Brasil, porque Brasil es el país de América Latina que tiene, me parece, mucho más perspectivas dentro de los BRICS de una relación con China. ¿Cómo lo ven ustedes desde Brasil, el factor China? Gracias. Não é aproximação. Estão me ouvindo? Sim. Oi, vocês estão me ouvindo Julia, agora? Sim, te oímos. Sim, acho que caiu e voltou. Existe uma reaproximação entre o Brasil e a China, uma vez que o governo anterior tinha questões diplomáticas não muito no sentido de uma aproximação com os Estados Unidos e um afastamento diplomático da China, e o governo atual tem um movimento de refazer esse elo diplomático e, ao mesmo tempo, tem uma agenda de implementar um sistema de pagamento que não, pelo menos em termos comerciais, que tenha menos necessidade do uso da moeda americana nas transações comerciais entre Brasil e China. Isso aí é uma intenção, mas essa intenção ela já foi manifestada pelo governo brasileiro, então eu entendo que exista um cenário, pelo menos politicamente, de intenção de estreitamento da relação com a China e de medidas que estimulem o aporte de investimento para o financiamento e investimentos diretos no país. Obrigado. E também... exatamente. E também o financiamento do comércio internacional entre os países. Gracias. Gracias, Julia. Isabel y Alicia tienen levantada la mano. No sé, Isabel, ¿quieres? Sí, bueno, pues antes que nada, yo agradezco mucho a Esteban, a Pablo, a Florencia, que pues se han dado a la tarea de organizar este evento, que realmente pues es una de las líneas principales para la conformación de esta red de investigación. Y bueno,
como Florencia fue dando varios anuncios, yo quisiera también mencionar que justamente Florencia y Esteban escribieron un documento muy interesante que de hecho ya podrán encontrar cargado en la página de Ideas General. Creo que para ellos ha sido como una guía en la conformación de este grupo de trabajo, entonces pues ya está disponible. Y mi pregunta específicamente era para Florencia, porque digamos en la última parte de su intervención mencionó todo el tema de la política fiscal como un elemento importante, ¿no? Para entender como para cuadrar, no sé si un triángulo o un cuadrado, ¿no? O sea, elementos centrales en toda esta discusión de financiamiento al desarrollo. No sé si podrías abordar un poco más al respecto. ¿Cuáles serían como los mecanismos? ¿Qué tipo, cómo la política fiscal estaría enfocada a a atender, ¿no?, estos problemas? Gracias. Katiuska, creo que es para vos la Katiuska. pregunta. Sí, es una confusión, Isabel, dijiste Florencia, pero Katiuska. Ahí está conectada, pero tiene bloqueado todo. Igual y ahora mismo responde. No sé si quieras pasarle la palabra a Sí, Alicia. Alicia. Me uno a los agradecimientos y reconocimiento a todos los que han presentado excelentes trabajos y llenos de ideas y de desafíos para seguir investigando, y a quienes organizaron este encuentro, especialmente a Florencia y a Esteban, a quienes tengo una gratitud infinita. Quizá algo que faltó o no estuvo explícito, pero sí implícito, es que estamos atravesando no solamente América Latina, sino prácticamente todos los países ante la necesidad de cambios importantes en las políticas productivas y en la dirección de los modelos de desarrollo, que ligeramente lo tocó Katiuska cuando habló del extractivismo. Nuevas tecnologías, nuevas políticas, nuevo modelo, una nueva civilización, cambiar la civilización del petróleo y de los hidrocarburos por otra que todavía no conocemos. ¿Y qué hay para financiar todo este cambio? Esa sería mi pregunta. No se ha acometido todavía, hay algunas insinuaciones de que no se financia, que no hay financiación, pero ¿cómo acometer esos cambios si no hay financiación? Eso sería. Y acá Katiuska me avisa que está teniendo problemas con la conexión. Sí, ahí me avisa eso. ¿Quieren tomar la palabra para la pregunta de Alicia? Pablo. Tal vez ¿Podrías Gonzalo. repetir un segundito? Disculpa, no la pude captar bien. ¿Me la podrías repetir un segundito, Alicia? No, que estamos ante un momento de cambio, Sí. Cambio en las políticas, cambio en el modelo de desarrollo y Sí. hacia las nuevas tecnologías de Sí. la transición. energía. Sí. Pero no hay nada sobre cómo financiar eso. Los países en desarrollo de América Latina tienen algo. Es una muy buena pregunta. Hay poco. Nosotros, al menos, responde lo que hace a mí. En el libro vamos a abordar el tema. Creemos que todo lo que hace el financiamiento vinculado al cambio climático, el desarrollo de bonos verdes, las nuevas formas de modalidad de préstamo de los bancos multilaterales, nuevas condicionalidades, refuerzan esta, digamos, posición subordinada
pero aún así hay ciertos márgenes. Voy a mencionar un par de casos, que son Chile y Brasil, que tienen los sistemas más desarrollados de la región. Brasil ha desarrollado cierta inversión una gran inversión en energía renovable y puede exportar esa tecnología, prestando, lo ha hecho durante las primeras épocas de Lula, en dólares, o sea, no en reales. Los préstamos de financiamiento que pueda haber Sur-Sur no va a ser en moneda doméstica. Pero sí decir que lo que hay condiciona y mantiene la subordinación. Hay espacios y resquicios para moverse, jugar entre Estados Unidos y China. Hubo cambios claros, el AIRA, ¿no? La Inflation Reduction Act, es un cambio parteaguas en esta historia. Entonces, creo que hay una repetición de esta subordinación, por ejemplo, el tema de monedas de bonos verdes y de préstamos para estas cosas, pero hay resquicios por donde meterse y explotar, sobre todo con el creciente rol de China y la respuesta norteamericana. Gracias. Esteban. Sí, yo quería simplemente responder, pero muy rápido. A ver, si tú miras, por ejemplo, el Banco Mundial, el grueso del financiamiento, de hecho, lo da a los países de África y se está orientando cada vez más. Entonces, ha restringido parte de lo que es el financiamiento de América Latina ahí. Y hay solo 8 países de América Latina que entran dentro del financiamiento concesional del Banco Mundial. Eso es una cosa. Lo segundo es, tú puedes mirar un poco los bancos subregionales, por ejemplo, que sí tienen financiamiento para cambio climático, como la CAF o el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID también. Realmente ellos están aumentando la cartera de préstamos para el cambio climático, que para adaptaciones grueso del financiamiento cambio climático, que creo que entre 2013 y 2022 2020 llegó a 50.000 millones de dólares, viene de esos bancos. Pero el tema son también unos temas de limitaciones institucionales, porque los bancos nacionales, aparte del BNDES y algún otro, tienen muchas limitantes institucionales para financiar ese tipo de proyectos. Porque necesitan un staff muy especializado, necesitan experiencia técnica que no tienen, necesitan, por ejemplo, cuando emiten un bono, tener respaldo de un banco multilateral que a veces no lo tienen, y necesitan también un capital inmediato que es mucho mayor al capital que se necesita, por ejemplo, para las tecnologías de carbono. Entonces, ahí hay bastantes limitantes. Y si tú vas al Fondo Monetario, que sí da algún tipo de financiamiento, el único realmente financiamiento que puede dar como de largo plazo es el Fondo de Resiliencia, pero es poco lo que se puede dar. Eso es lo que yo quería decir. Gracias. Gracias, Esteban. Alicia, ¿querías responder algo? Veo tu mano levantada o quedó Sí, levantada. sí. Es, digamos, partiendo de la respuesta de Esteban, que agradezco mucho, la actual arquitectura o el andamiaje institucional financiero internacional no está adecuado para las necesidades. Sería trabajar en ese sentido más que en los fondos. Pues más que los fondos, o sea, los países, por ejemplo, ingreso medio, por ser país de ingreso medio, se quedan fuera de muchas alternativas. Y tú enfrentas, o sea, tú lo vimos en la Cumbre de París, tú enfrentas una arquitectura muy, muy fragmentada y una arquitectura que no tiene el tipo de instrumento que necesitan los países, y donde no hay una clara visión sobre la limitante que tienen los instrumentos. Por ejemplo, los derechos especiales de giro, que los pueden emitir el Fondo Monetario como los emitió, pero no circulan en la esfera privada. Entonces, cuando todo el financiamiento viene en la esfera privada, no tiene mucho sentido, son instrumentos de antes. Eso. Claro. Bien, no estoy segura si Katiuska nos puede oír, porque me está escribiendo aquí. Sí, dice que no tiene buena conexión, pero
Isabel, si quieres repetir la pregunta, ella responde en el chat y bueno, ya damos por finalizado el encuentro. Bueno, no tendría problema, mejor si quieres después, porque pobre Katiuska, yo sé que cuando hay problemas de conexión es muy difícil, ahí uno se vuelve loca con Es de miles de muerte. cosas. Sí, entonces no se preocupe, para nada. Bueno, ahí veo que quiero leer el último mensaje. Bien, bueno, entonces les agradecemos a todos y a todas por estar acá, por el interés y por las excelentes presentaciones. Y pronto nos estaremos volviendo a contactar y espero bueno, y encontrarnos en un nuevo encuentro. Muchas gracias. Y Gracias, los gracias. mantendremos informados acerca del progreso de esto y nosotros vamos a tratar también de tener algún tipo de newsletter informando de los eventos que hay en América Latina para que pueda información y para que todos puedan conocer de estos eventos, tanto lo que hace, por ejemplo, Ignacio en términos de los números de investigación económica, lo que hace Pablo y Martín Vélez, que no está aquí, en términos de organizar estos seminarios y las clases en UNSAM, etcétera, ¿no? De hecho, Esteban, a mí me gustaría comentarles, justamente nosotros también desde Ideas tenemos el correo y si estuviesen de acuerdo, no sé si podrías tú fungir como un puente para obtener ahí sus correos y hacerles llegar justamente pues estas invitaciones, eventos y claro, como lo comentó claramente Esteban, esperamos ya tan pronto, estamos dando así como pequeños detallitos de la página que son básicamente como estéticos, que nos falta una imagen por aquí que se descuadra un poquito, pero ya tenemos casi toda la estructura y tan pronto esté disponible, pues esto va a ser, bueno, un espacio justamente de divulgación de distintos temas y pues justamente para fortalecer la red. Pero muchísimas gracias. 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 Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos, gracias. Gracias. Chao, que estén bien Hasta todos. luego. Gracias.